yo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Muchas gracias por todos los tweets que están escribiendo, la gran mayoría muy positivos y todo el mundo coincide que claro, que es el único que sabe bien cómo son las cosas. Lo que pasa es que Luis Vicente, la gente se quedó con un poco de frustración después de la marcha. Quizás los hechos de Villarrosa, bueno, los calmó un poco lo que hablo del mundo opositor y otros no entienden muy bien lo que están pasando. Pero sí que se aclaren un poco esos escenarios, que la gente esté dispuesta a seguir su lucha, es también importante, igual que los chavistas. Mira, te tengo un regalo. Esto es un libro que apenas me entregaron 10, pero es un libro que estoy sacando del poder de la mente para salir de tu crisis financiera. Pronto va a estar en todas las librerías, pero te quería hacer entrega y de los primeros para que me digas, Pedro, ¿metiste la pata aquí o esto está buenísimo? Pero y cuando puedas me mandas un tweetcito. Ya mismo me lo voy a leer. Te tomo una foto, pero bueno. El tema de salir de la crisis financiera es muy importante. Es muy importante y si usas el poder de tu mente, imagínate. Así que bueno, cuando venga Laureano le regalamos uno, pero vienen los dos para acá, que la gente disfruta mucho de esa dupla. Bueno, dejamos unas preguntas al aire. ¿Cómo son esos escenarios de esa reunión supuesta? Porque te digo cómo la corroboro, porque bueno, el viernes Vladimir a la 1 tenía a Henry Ramos Alupe y le preguntó, ¿tú fuiste a esa reunión? No, yo no fui, pero dio por hecho que hubo una reunión con Zapatero. Parece que participaron los distintos partidos de la MUD y que Voluntad Popular no quiso, pero bueno, se llegó y gracias a Dios un arreglo que fuera algo pacífico, pero que se negoció, que se dio a cambio de ¿qué? Bueno, yo no lo sé. En el mundo de la especulación, pero planteando escenario. Sí, a ver, lo que es importante es que es evidente que hay unos mediadores que están intentando provocar un diálogo entre gobierno y oposición. Por cierto, vale la pena decir lo dijo que Aristóbulo hoy, y yo estoy de acuerdo con él, lleguen al diálogo. Pero mucha gente además lo criminaliza. Es decir, mira, a ti te puede gustar o no gustar Zapatero, te puede gustar o no gustar Martín Torrijos, te puede gustar el que te dé la gana, pero lo que es verdad es que en Venezuela se necesita actores que estén presionando, que se converse y se dialogue entre el gobierno y la oposición para buscar soluciones pacíficas. Yo creo que eso es vital. Lo que yo creo también es que esa solución de negociación tiene que entenderse desde la perspectiva de que una negociación significa que todas las partes van a tener que sacrificar algo. Van a tener que poner algo sobre la mesa. Porque tú no llegas a una negociación a decir, no, yo me negocio contigo que tú me des todo lo que yo pido. Eso es como que tú te estás divorciando y entonces la negociación con tu mujer es que tu ex mujer te dice, mira, vamos a negociar, yo me quedo con todo y tú te quedas con nada. Sí, eso no es negociación. Eso no es negociación. Es decir, ahí no vamos a la batalla final. Bueno, el entender que se van a tener que poner de acuerdo y que van a haber sacrificios va a ser un elemento muy importante en esto. Pero también hay una segunda cosa que hay que entender muy bien. La negociación o el diálogo no significa que la oposición o el gobierno tiene que ceder sus derechos constitucionales. Sí, ni tiene que ceder su derecho a protestar, a manifestar, a exigir y a mantenerse movilizada. Por ejemplo, yo no visualizo que la Mesa de Unidad va a dejar de hacer sus actos, sus convocatorias, su calle, su presión, porque está dialogando. No, tú puedes dialogar y mantener toda tu hoja de ruta. Es decir, ahora, ¿quiere decir que si tú vas a mantener la hoja de ruta, no se sienta el gobierno a negociar? Bueno, eso, digamos, no funciona. Porque la negociación no es más que eso, sentarte a tratar de resolver un problema. Pero en el camino tú no puedes pretender sustituir los derechos de esa población o los derechos de la oposición para sentarte y burlarte de ti y calmarte artificialmente. Te pido un minutico más porque necesito 3 minutos para esta respuesta sobre las posiciones entonces entre lo que salió en la prensa y en algunos tweets que según la población que votaría, tienen de candidato preferido en primer lugar Henry Ramos Alupe con un 64%, Henry Falcón en segundo lugar, Leopoldo López en tercero y cuarto lugar Enrique Capriles. Mira, ese es el ejemplo perfecto de por qué una información filtrada e incompleta de encuestas lo único que hace es confundir y generar interpretaciones erradas. Es decir, mira, yo vi este artículo por cierto, de algunas periodistas muy, digamos, clásica, gente que tiene años en el medio y hizo todo un artículo interpretando además la perversidad que había detrás de esa información que yo había básicamente colocado. De entrada, yo no he hablado de ese tema, yo no he hecho
una declaración sobre ese tema. Nosotros no hemos publicado la encuesta porque eso es una encuesta privada. Eso fue una filtración parcial y la interpretación, en mi opinión, equivocada. Es decir, lo que está ahí interpretado no es. ¿Qué fue lo que salió? Lo que salió es la pregunta de cómo evalúa usted la gestión de estos líderes por el bienestar del país. Por supuesto que aparece de primero Henry Ramos Ayub. ¿Por qué? Porque Henry Ramos Ayub tiene es una popularidad el que natural, pues, presidente de la Asamblea. tiene el puesto más visible para la oposición en este momento. Y Laureano se salió del closet por él, así que bueno, eso lo ayudó. Y es el más, digamos, es la acción más sexy del proceso opositor, pero es la evaluación de gestión en su actividad. No quiere decir que cuando tú le preguntes a la gente, epa, ¿por quién va a votar tú si viene una elección primaria? Entonces eso sea el primero, Henry Ramos, porque no es verdad. En la pregunta, por ejemplo, de disposición de voto, el orden es distinto. Es decir, por ejemplo, se mantiene lo que ya hemos hablado aquí, por cierto, todos los 4 líderes con una buena disposición de voto. 5. En la primera posición está Leopoldo López, todavía. En la segunda posición, muy cerca, está Enrique Capriles, todavía. En la tercera posición está Henry Ramos, también ya cercano, todavía. Y en la cuarta posición está Henry Falcón. La otra gran pregunta que aparecieron artículos sobre el tema, ¿cómo es posible que Henry Falcón esté al nivel de los otros 3? Sí, ¿por qué? Básicamente porque el nivel de soporte a Henry Falcón no viene de las mismas personas que soportan a Leopoldo o a Henry Ramos. El soporte de Henry Falcón viene de los no alineados políticamente, que son independientes e independientes ex-chavistas. Bueno, a través de Reuters nos enteramos, porque casi nadie quiere dar declaraciones, un tema tabú, pero Reuters entrevistó a un empleado, otra gente por aquí, que bueno, que estaban cerrando operaciones, están cerrando taladros, ya hoy se reconoce por parte de PDVSA que está tomando algunos de estos taladros, y que van a ser entre 600 a 2.000 personas, y que el gobierno ya dijo 364 que las va a reenganchar. Pero el problema es que Schlumberger, que cotiza en los Estados Unidos, da su información, tiene que reportar cada 3 meses, y la acción cayó 10% por esto, como de 85 a 77, SLB, para el que lo quiera corroborar, y ellos dicen que, bueno, que Venezuela no la están viendo ningún queso a la tostada, que no tienen utilidades, que no le ven futuro, y no es que estamos hablando de una empresa que necesita dólares para producir materia prima, se está hablando de petróleo crudo, pero dice que, bueno, que le están robando todos los materiales, fuga de talentos, porque la devaluación, la falta de poder adquisitivo, se le está yendo a la gente y dice, mira, ya tira la toalla. Pero nos vamos a quedar entonces sin producción, ha bajado de 2.600.000, 2.300.000, 1.200.000, eso es lo que dice también ese artículo de Reuters, y necesitan la fuente. Mira, la situación de crisis es realmente terrible y el país está hablando de política, está hablando de cambio, porque bueno, entiende la necesidad de ir por la política para provocar los cambios económicos, pero la verdad es que la crisis económica es el centro del problema en este mismo momento. Y no es solamente en petróleo, es en todo. El Producto Interno Bruto está en picada. Las inversiones ¿Cuánto se han calculas tú? ¿Cuánto tienes tú? Porque yo tengo un trabajo de un profesor que vino acá y lo tachó de -8 y puso 10 a mano, -10. Bueno, nosotros estamos estimando una caída de cerca de 8 a 10% en el Producto Interno Bruto. Y estamos estimando una caída de casi 12% en el consumo este año. Y además la inversión se ha pulverizado. Aquí nadie prácticamente está realizando inversiones. Y lo que antes era simplemente una merma de inversiones por inflación, ahorita se le suma que hay gente que está saliendo del mercado. Simplemente vendiéndose, saliendo, cerrando, porque no hay confianza. El índice de confianza de los inversionistas está en su peor nivel en la historia del país. Estamos hablando de que 93% de la población cree que el país está mal o muy mal. El gobierno no tiene recursos para garantizar importaciones severas. Cae la producción, caen las importaciones, aumenta la inflación, hay desempleo. Entonces, cuando tú ves eso, y además ves un gobierno que no se ve voluntad de cambios de ningún tipo. Si es que la respuesta del gobierno, lejos de ser una respuesta para tratar de ver cómo reenamora al sector privado, para generar lo único que pudiera en este momento rescatar economía, que es lograr que haya inversionistas que coloquen sus recursos frescos en la economía venezolana, unos recursos que el gobierno no tiene, porque no lo está generando en flujo de caja petrolero. ¿De dónde pueden venir los dólares si no es del sector privado?
¿De dónde nos pueden venir los dólares? Sino de la empresa externa que coloca porque cree que puede haber un negocio a futuro, que puede generar producción, que puede generar actividad. Si tú los estás bloqueando, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo, no, vengan, traigan sus dólares a Venezuela y después le cerramos aquí completo la salida, no, ¿quién va a los traerla? pulverizamos, los convertimos en bolívares, con la inflación se los matamos y después cuando usted se vaya le quitamos su empresa. Bueno, ¿quién crees tú que va a venir? Nadie. Nadie. Pero fíjate que el propio presidente de PDVSA, que tiene mucho sentido común, dijo la otra vez, bueno, mira, el plan de la patria, yo sé que lo escribió Chávez, pero mira, aquí hay unas cosas que hay que cambiar. Ustedes devuelven algunas de estas industrias, nosotros no vamos a poder producir más. Pero es que, lo Pedro, aplaudieron, pero después vinieron todos casi le costó el puesto. Pero es que, Pedro, vale la pena decir que el cuento de que tomarse las empresas y expropiar todo y ir al comunismo es el legado de Chávez, es también mentira, porque el legado de Chávez en este momento es como el que sabe. A lo que le echas, sabe. Es decir, cada uno inventó un legado de Chávez y en verdad vale la pena recordar que Chávez fue bien pragmático en varios momentos de su historia. Que tuvo que darle vuelta a las cosas. Le dio la vuelta completa a la cosa y en muchísimos momentos más bien llamó inversiones que privatizó, incluso dentro de la industria petrolera hay negocios que existían en la época de Chávez y que hoy están básicamente pulverizándose. De manera que el cuento del legado de Chávez no es una justificación. Yo creo que aquí hay un problema distinto y es, número uno, el miedo a los radicales cuando estás muy débil y tienes miedo de que la fractura o división interna te saque del juego. Y además, el temor a mucha gente que está haciendo mucho dinero con las distorsiones que se han creado en esa economía. Importadores que reciben dólares baratos, tipos que controlan el contrabando de extracción, la gente que controla por dónde pasa la gasolina, es decir, los que importan pollo barato y lo registran caro. Es decir, todas esas cosas también juegan un papel para explicar las barreras a un cambio racional que el país necesita desesperadamente. Tengo un minuto y quería que me comentaras cuál es tu opinión de haber incorporado al tren ministerial o a todo lo que es el de los CLAP y eso, al inventor de la guerra económica, al inventor de los CLAP, a Serrano Mancilla, y que 10 Podemos es extranjero y se habla injerencia internacional de España, pero a la vez tenemos entonces un asesor español. ¿Cómo interpretas un leninista marxista Bueno, mira, dentro yo creo que vale la pena decir que cualquier gobierno tiene derecho a utilizar cualquier asesor y no me importa la nacionalidad de ese asesor. Ojalá, por la contradicción. Sí, pero es una contradicción, pero ojalá se pudieran traer unos buenos, realmente asesores de mercado que le expliquen al gobierno, incluso chinos, que le expliquen al gobierno cómo es que en China, que es el país comunista más importante del mundo, es decir, han logrado generar grandes inversiones privadas y que gracias a esa inversión privada y a la producción de esas empresas privadas, que además se respetan y se respetan de una manera impresionante en China, han logrado sacar China y convertirla en una gran potencia industrial. Ojalá se trajeran básicamente los asesores franceses, también de izquierda, que han logrado también un incremento muy importante en los procesos productivos franceses. Sí. Es ahí. El problema no es de nacionalidad, el problema es de racionalidad. Ojalá te pueda invitar pronto porque me quedó un tema muy importante. Lo asoma Blancavera Safo en Nacional sobre la posibilidad de default, ya que Citibank no está pagando los intereses, no está sirviendo operador. Pero siempre me quedo con las ganas, Luis Vicente. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí siempre. Salúdame a Laureano.